Hola a todos, os doy la bienvenida a esta conferencia de información y concienciación sobre la eficiencia energética. Hoy miércoles 5 de marzo es el Día Mundial de la Eficiencia Energética y hoy en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Teleco hemos querido celebrarlo realizando esta charla con el objeto de dar visibilidad a la eficiencia energética a través de nuestro colectivo y también para nutrirnos de algunos datos e informaciones al respecto. Optimización de consumos. La energía más barata es la que no se consume. Maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales. Uso racional de la energía eléctrica. Estas son frases típicas que seguro que todos hemos escuchado en distintas situaciones más de una vez. A lo largo de esta presentación iremos sabiendo qué tienen de verdad cada una. Sin duda, la frase con la que yo me quedo es la siguiente. No importa cuántos recursos tengas, si no sabes cómo utilizarlos de manera eficiente, nunca será suficiente. Esto es lo que se denomina el principio de utilidad y aplicabilidad de la eficiencia energética. Bien, pues yo soy Manuel Villalobos, como os decía, ingeniero técnico de Teleco y principalmente me dedico a ejercer como docente en Grupo Conensa y en mi empresa Superingeniero, en la que también impartimos formaciones oficiales de CANEX, realizamos proyectos de ingeniería, de domótica y certificaciones energéticas, que junto con la domótica, pues la parte que más afecta a la eficiencia energética. Bien, estos son los aspectos más relevantes sobre la eficiencia energética que vamos a tratar. Vamos a empezar, valga la redundancia, por el principio, ¿qué es la eficiencia energética? Vamos a ver la definición formal. Vamos a seguir con influencia y visión global. Pasaremos a una parte que a priori puede parecer tediosa, como es, como estáis leyendo, el marco normativo actual, pero ya os adelanto que no va a ser nada tediosa y creo que es muy, muy importante porque al final debemos conocer las reglas del juego, ¿no?, que hay actualmente en el tema de la eficiencia energética. Luego vamos a terminar ya sí quizás con una parte más interesante o más práctica, que son las salidas profesionales, y comentaremos aspectos de la etiqueta energética pues, para saber interpretarla correctamente. Bueno, pues aquí tenéis la definición de eficiencia energética. Primero, la eficiencia es la capacidad de conseguir un objetivo empleando para ello los mínimos recursos posibles. Es muy importante. Nos marcamos un objetivo, pues vamos a conseguirlo, pero siempre con los mínimos recursos posibles. Y por lo tanto, la eficiencia energética es la relación entre la cantidad de energía utilizada en una actividad o proceso y la prevista para su realización. Es decir, el objetivo es reducir la cantidad de energía requerida para proporcionar productos y servicios. Ya no todo vale, es decir, no vale generar una cantidad desproporcionada de energía para cumplir nuestro propósito, nuestro objetivo. No. Hay que, como bien dice aquí, reducir la cantidad de energía lo máximo que se pueda reducir para alcanzar el objetivo, ¿vale? Ese es el objetivo de la eficiencia energética. Bien. Veremos con la etiqueta energética, aunque lo adelanto ahora, que también otro objetivo de la eficiencia energética es reducir las emisiones de CO2, es decir, ser más respetuoso con el medio ambiente. ¿Vale? En este caso, la eficiencia energética se plantea como una de las políticas, a ver, voy a pasar mejor aquí, iba a decir que en este caso la eficiencia energética se plantea, como ya sabéis, con unas políticas de freno fundamentales para el cambio climático, junto con el desarrollo de energías renovables
y una política de transporte menos agresivas con el medio ambiente. La energía es el motor que hace funcionar el mundo. Sin energía, pues no tendríamos iluminación, ni calefacción o aire acondicionado, no podríamos ver la televisión, ni desplazarnos en coches o autobuses. Su uso forma parte de nuestro estilo de vida, pero solo nos preocupamos de ella cuando nos falta. Cuanto más desarrollada está una sociedad, más energía consume y no siempre de un modo eficiente. Con un uso responsable y eficaz podemos disponer de mayores prestaciones de servicio y confort sin consumir más energía, lo que nos hace menos vulnerables ante posibles crisis de suministro. Por lo tanto, uno de los principales objetivos de la eficiencia energética, como hemos dicho anteriormente, es reducir la cantidad de energía requerida para proporcionar productos y servicios. El otro gran objetivo de la eficiencia energética, como decíamos anteriormente también, es el de reducir las emisiones de CO2. Es importante que seamos conscientes del impacto que estamos generando sobre el medio ambiente. No es necesario que profundicemos en ello, ya que casi a diario pues, los medios de comunicación nos hablan sobre el cambio climático, el calentamiento global, el incremento de la temperatura de la Tierra y un largo etcétera, de efectos negativos que estamos generando con nuestra actividad diaria. Y a veces estamos ya hasta sobreinformados. Bien, como estáis viendo aquí, pues estos son algunos de los sectores, de los servicios que se ha de reducir la energía, ¿vale? Como estáis viendo, el sector industrial, el sector residencial, el automovilístico y, por supuesto, pues transportes. Y al final también en lo que nosotros, la ciudadanía, podamos colaborar, pues una pequeña concienciación de cambio de hábitos. Vale. Vale, pues mirad, os voy a comentar ahora que debido a esta concienciación, en los últimos años sobre cuidar nuestro planeta, medir nuestras emisiones de CO2, nos permite disponer de herramientas de sensibilización de gran valor. Y también hay tres fuentes principales generadoras de emisiones de CO2. Una es la que se denomina alcance 1 o emisiones directas, que son las generadas por el consumo de combustibles, es decir, gas natural, gas licuado, gasóleo, etc. Y las fugas de refrigerantes en máquinas de aire acondicionado, cámaras frigoríficas, etc. Luego está lo que se denomina alcance 2 o emisiones indirectas, que son las generadas por el consumo de electricidad. Y luego alcance 3 u otras emisiones indirectas, que son las generadas pues, por la actividad de extracción y producción de materias primas que adquirimos, uso de medios de transporte, o sea, transporte público, tren, avión, etc. Bien, vamos ahora a la influencia y visión global, ¿vale? Que es la transparencia que tenéis ahora mismo puesta. Y estos objetivos son, por un lado, como os decía también anteriormente, disminuir el consumo de energía y, por otro, reducir las emisiones de CO2. Vamos a ver exactamente cómo se puede conseguir esto y en qué productos y servicios. Como os decía, aquí estáis viendo una serie de sectores en las que diariamente se consume energía y se emite CO2. Imaginad la gran escala a nivel mundial y diariamente. Para centrar los esfuerzos en ser más eficientes energéticamente, debemos primero ver el contexto donde nos movemos, en España. Donde más energía se consume es en el transporte, con un 40%, seguido de la industria con un 30%. Posteriormente el hogar, con un 17%, los servicios un 10% y la agricultura, pues el restante 3%. Por lo tanto, el sector de transportes en general, el sector industrial y el residencial son los más acusados. En cuanto a la eficiencia energética en el transporte, es el primer sector de actividad en España en emisiones de gases de efecto invernadero. Usar el transporte público o coche compartido para los desplazamientos al trabajo
la mayoría de la gente, bueno, pues usa el coche para trasladarse al trabajo. Hay que tener en cuenta que es la manera menos eficiente y más contaminante que existe para desplazarte todos los días. Aquí entra lo que comentaba de la medida de lo posible, unos cambios de hábitos. Al final utilizamos el coche, el transporte privado por comodidad, pero en contraposición pues estamos generando más CO2 que si compartiéramos coche o usáramos transporte público. Y luego, en cuanto a la eficiencia energética en la industria, alrededor del 30% del consumo de energía corresponde al sector energético, principalmente para la transformación de la energía en electricidad y calor para su distribución. En las industrias hay medidas que se pueden seguir que pueden representar un importante ahorro. Iluminación. Hay que promover medidas de renovación de elementos de consumo directo, como las luminarias, reemplazándolas por lámparas LED, aunque hoy en día, pues, en casi todo entorno residencial e industrial se utilizan LED, pero hay que perseguir, pues, los comercios y la industria y las fábricas que todavía, pues, no utilizan LED. Además de esto, pues, instalar controladores de presencia y temporizadores, pues, para que se apaguen cuando no hay nadie. Luego, revisar los motores eléctricos para una mayor eficiencia. En la industria, la mayoría de los procesos los mueve un motor eléctrico. Una revisión periódica del mismo asegurará que sea más eficaz y consuma menos. Y la renovación tecnológica. Los equipos modernos, por ejemplo, los ordenadores consumen casi el 50% menos que uno antiguo. Pues esto también se aplica a servidores. Y luego, en cuanto a, vamos a pasar al sector residencial, en cuanto a la eficiencia energética en el sector residencial, algunas medidas son muy conocidas por ser de, permitidme la expresión, sentido común. Por ejemplo, pues apagar la luz cuando no estamos en una estancia, pero otras muchas las propician desarrollos tecnológicos que no son tan vox populi, pues como es la domótica, lo cual comentaremos más adelante. Bueno, resumiendo un poco, hemos visto que los sectores industriales, residenciales y de transportes son claves para reducir diariamente su consumo de energía y emisiones de CO2. Y también hemos comentado una serie de pautas que no dejan de ser cambio de hábitos. Hábitos que nos conviertan en ser más respetuosos con el medio ambiente y más conscientes de la situación. Pero obviamente estos hábitos mejorados no son suficientes para reducir consumos. La principal influencia que nos permite disminuir consumos y, por tanto, cumplir los objetivos de la eficiencia energética es la tecnología. Bien, la influencia de la tecnología en el sector automovilístico está permitiendo motores de combustión más eficientes y, pues como ya también estamos casi sobreinformados, como decía anteriormente, motores eléctricos, ¿vale? Cero emisiones. Comentaros, por ejemplo, si sabéis que en general un motor de combustión es de las cosas más ineficientes que existen. O sea, en torno al 30% de su eficiencia. O sea, es una barbaridad hablando en términos de eficiencia. Y luego, como veis aquí abajo, en el sector residencial, pues implementar sistemas de control inteligente que permitan gestionar de manera automática y eficiente en función de variables como la presencia, temperatura ambiente, luminosidad ambiente, etc. Las instalaciones de agua caliente, climatización. Por ejemplo, hay el aire acondicionado zonificado. Bueno, hay empresas que han sacado su propia marca como AirZone, no sé si alguno lo conocéis, o directamente en el sistema domótico, que el estándar de la domótica KNX, pues hay muchos fabricantes de KNX que se zonifica el aire acondicionado. Esto quiere decir que en una vivienda pues puedo tener en el salón encendido el aire acondicionado y en los dormitorios apagados, e incluso en distintas estancias poner distintas temperaturas, un termostato por cada estancia. Zonificar el clima en una vivienda reduce bastante las emisiones
y también lo que nos afecta quizás más directamente el consumo eléctrico, por lo tanto se disminuye la factura eléctrica. También en el entorno residencial, como comentamos, pues sistemas de automatización o sistemas de domótica permiten gestionar toda la estancia y que no se nos olvide pues ninguna luminaria encendida cuando salimos, que no nos dejemos el aire acondicionado pues encendido sin querer. Todo esto, por ejemplo, se puede utilizar gracias a la tecnología existente. En la domótica existe un concepto que se denomina escenas, entonces uno puede personalizar, configurar las escenas como desee. Por ejemplo, la escena más típica es la escena me voy y la escena he llegado. Con pulsar un solo botón reproducimos la escena me voy, lo cual significa que se apagan todas las luminarias por si no hubiéramos dejado alguna encendida. Podemos poner pues, que se bajen las persianas, por ejemplo, es totalmente personalizable, que se apaguen las máquinas de aire acondicionado y a los 30 segundos, por ejemplo, que se active la alarma. De este modo, si somos rutinarios, pues cada vez que salimos de la vivienda, pulsamos la escena me voy y nos aseguramos de no dejarnos ningún consumo que no es necesario pues activado. Por eso, como decíamos anteriormente, pues la tecnología existente permite mejorar la eficiencia energética en este aspecto. Bien, en el sector industrial, pues gracias también a la tecnología, pues se está consiguiendo maquinaria más eficiente y reducción de las emisiones de CO2. Y por supuesto, pues como comentamos, el reciclaje y la mejora de hábitos siempre ayudan, complementan, todo suma, y más a gran escala multiplicados por todos los que somos en el planeta. ¿Os imagináis? O sea, ¿qué pasaría si el concepto de eficiencia energética no se aplicara? Por supuesto, estamos hablando del mundo tal y como lo conocemos en la actualidad. Vivimos en un mundo superpoblado y cada vez más globalizado, y en el que no se para de incentivar la globalización. Somos más de 7.700 millones de personas y en 1960 apenas éramos 3.300 millones. Es decir, el crecimiento demográfico a nivel mundial está en un crecimiento casi exponencial en comparación con décadas anteriores. A esto se suma que factores como una buena economía, una economía media emergente, fusiones de empresas dando lugar a multinacionales, privatizaciones de empresas públicas, tratados de libre comercio y un largo etcétera, fomentan la globalización. En un mundo superpoblado y globalizado como el actual, la eficiencia energética no puede tratarse como un mero concepto teórico, sino que se debe aplicar en los sectores que hemos comentado anteriormente, por una cuestión de mera supervivencia en el planeta durante cientos de años. Si no controlamos y gestionamos el consumo energético ni las emisiones de CO2, no podremos seguir con el mismo tipo de vida que conocemos hasta ahora. Por eso, cada vez este concepto está, permitidme también la expresión coloquial, más de moda, o sea, en boca de todos, y está en auge. Es cierto que hace 80 años pues, no tenía ni mucho menos la importancia ni la cabida que tiene actualmente en la sociedad la eficiencia energética. Tristemente, es cierto que estas reducciones de consumo, al final, la interpretación para la mayoría de empresas del sector privado se traduce en un ahorro económico y es lo que priorizan frente al cuidado del planeta, el cual en un gran porcentaje mayoritario pues, se encarga el sector público a través de medidas políticas, pues, de decretos, normativas, etc. Un claro ejemplo de esto es la construcción de edificios sostenibles. Como veremos a continuación, hay una serie de normas implementadas de obligado cumplimiento. Casi la totalidad de las promotoras o constructoras van a regirse por lo que es de obligado cumplimiento y no van a reforzar las instalaciones del edificio con el objeto de que sean más eficientes si la ley no lo obliga.
Es decir, la empresa privada prima el ahorro económico frente a la sostenibilidad y la eficiencia energética y solo cumple las condiciones mínimas que importe al sector público. ¿Cuál es la solución? Deben hacerse leyes más restrictivas en este aspecto. El sector privado siempre debe ir a lo mínimo que se exige y nunca más. Bueno, pues precisamente el ya conocido Horizonte 2030 es un compromiso de la Unión Europea que consiste en reducir las emisiones de CO2 un 75% en 2030, toman de referencia respecto al 2005, ¿vale? Ese 75%. Contribuir en el incremento de la producción de electricidad de origen renovable, alcanzando más del 75% de potencia instalada. Poner a disposición de sus clientes el acceso a productos y servicios que contribuyan a una mayor eficiencia en el uso final de la energía, alcanzando más de 1 terabyte de ahorro acumulados hasta el año 2020. Ahora aquí toma la referencia respecto a 2014. Y fomentar los procesos de investigación y desarrollo de tecnologías limpias, eficiencia energética y red inteligente. Bueno, en total, los artículos dicen pues, que una inversión de aproximadamente 200 millones de euros. Bien, pasamos ahora, si os parece, al marco normativo actual en España. Como os decía al comienzo, aunque pueda parecer algo tedioso el tema de legislación, no debe serlo, ya que muchos de estos reales decretos, ahora lo veremos, dan directamente lugar a salidas profesionales. ¿Vale? Mirad, como estáis viendo aquí, bueno, el Código Técnico de Edificación del 79, luego la Ley de Ordenación de la Edificación, el famoso RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Luego, la actualización del Código Técnico del 79 pues, fue en 2006, actualización del Código Técnico de Edificación. Luego salió la Ley de Economía Sostenible en 2011. Luego vemos el Real Decreto de Certificado de Eficiencia Energética. El 2021 salió el segundo Real Decreto de Certificado de Eficiencia Energética. El primero fue en 2013, un Real Decreto en 2013 que se implementaba por primera vez en España a través de una directiva europea en los certificados de eficiencia energética. Por ejemplo, otros países como Francia lleva desde 2007 con los certificados energéticos, Alemania, si no me equivoco, no me falla la memoria, de 2009, y en España entraron en 2013. Lo que pasa que en 2021 pues, hubo una derogación del Real Decreto 2013 y se actualizó al que está vigente actualmente de 2021. Y en 2016, pues, un Real Decreto que legisla las auditorías energéticas, que es también bastante interesante. Bien, y estas son las dos principales directivas europeas, a partir de las cuales, pues, posteriormente, han ido desarrollándose en cada país de la Unión Europea sus respectivas leyes, como en el caso de España, pues, muchos de los reales decretos que hemos visto antes. ¿Qué es una auditoría energética? Mirad, es una inspección, estudio y análisis de los flujos de energía en un edificio, proceso o sistema con el objetivo de comprender la energía dinámica del sistema bajo estudio. Normalmente, una auditoría energética se lleva a cabo para buscar oportunidades para reducir la cantidad de energía de entrada en el sistema sin afectar negativamente la salida. Es decir, cómo hacer que el edificio siga funcionando igual, pero consumiendo menos energía. ¿Vale? Ese es el objetivo. Se suele presentar también para ello un plan de acción y de amortización. Como también comentaba anteriormente, tristemente al final este plan de amortización es lo que va a decidir al propietario del inmueble llevarlo a cabo o no. Es decir,
Implemento estos sistemas de control, esta domótica, estos sensores, estos temporizadores, ya al mayor o menor nivel que se pueda aplicar. Tengo una inversión, un gasto X, pero en 4 años lo vas a amortizar y a partir ya del 5.º año, pues vas a empezar a consumir menos energía y también ser más respetuoso con el medio ambiente. En esto, este es el objetivo final de una auditoría energética, ¿vale? Como decía, un plan, o sea, ese sería el plan de amortización, y el plan de acción, pues, es definir concretamente qué acciones se van a ejecutar. Por ejemplo, instalar sensores de presencia en los baños, regulación automática de la intensidad lumínica en función de la luminosidad ambiente, pues para que no estén siempre al 100% las luminarias. Gestión inteligente del clima mediante zonificación, como comentábamos antes. Ese sería el plan de acción. Y el plan de amortización, pues es lo que os he dicho. Consistiría en calcular mensualmente el ahorro económico después de ejecutar dicho plan de acción, teniendo en cuenta pues, lo que ha costado ejecutar el plan de acción y estimar, por ejemplo, pues 14 meses, en 24 meses estaría amortizado. Bueno, pues eso es a grandes rasgos en lo que consiste una auditoría energética y que, como os decía, es una salida profesional directa como consecuencia del objetivo de la eficiencia energética, ¿vale? Y se llevan ya haciendo bastantes años las auditorías energéticas. Bien, proyectos de autoconsumo fotovoltaico. Bueno, creo que todos los presentes sabemos en qué consiste este tipo de proyectos. Fijaos que esto parte de una idea simple y sencilla, pero que a su vez no se ha podido ejecutar hasta que la tecnología ha estado lo suficientemente evolucionada. Me explico. Tenemos una fuente infinita de calor, que es el sol, y necesitamos calentar agua en la vivienda, por ejemplo, pues usemos esta fuente que es el sol, que además de infinita tiene 0 emisiones y no es contaminante. Ya sabemos que mediante paneles fotovoltaicos, un controlador y acumulador podemos usarla para calentar el agua. En definitiva, todas las denominadas renovables, como la eólica, geotérmica, maremotriz, etcétera, utilizan el mismo concepto: transformar esa energía no contaminante e infinita que tenemos, pues para satisfacer nuestras necesidades. Otro ejemplo de esto, aplicado también a la tecnología, es el control de acceso por huella dactilar. ¿Es necesario crear miles de millones de cerraduras y llaves para las puertas? Pues hasta hace una década sí, pero ahora, teniendo la tecnología suficiente que es capaz de leer nuestra huella dactilar, identificando los valles y las crestas, podemos ahorrarnos todos esos procesos de fabricación contaminantes, por no mencionar la insalubridad de las llaves de metal y la incomodidad ante posibles pérdidas, roturas, etc. Si cada uno tenemos una identificación única proporcionada de manera natural, que es la huella dactilar, usémosla a nuestro favor, al igual que la energía solar y otras renovables. Bien, vamos a pasar ahora informes técnicos sobre consumos energéticos y emisiones. A ver, los informes técnicos no es un informe en particular, como vamos a ver ahora, por ejemplo, que son la certificación energética. Un informe técnico se considera una certificación energética, y voy para atrás. El plan que comentábamos antes, la auditoría energética de acción y de amortización, pues también se consideraría informes técnicos, ¿vale? Me gusta categorizarlo aparte porque es cierto que, por ejemplo, nosotros podemos, o mejor dicho, un cliente nos puede contratar a nosotros una auditoría energética completa, es decir, la visita al inmueble, una inspección, identificar en detalle todas las instalaciones que tiene ese inmueble,
para hacerle la auditoría energética completa. Esto es el plan de acción, el plan de amortización y su correspondiente luego puesta en marcha, ejecución y luego seguimiento durante los meses o los años que estimemos. Pero pueden no contratarnos para esta auditoría energética completa y simplemente contratarnos para un informe técnico. Oye, pues quiero que me hagan un informe técnico solo del plan de amortización. Vale, pues eso sería un informe técnico, ¿vale? O he contratado una auditoría energética con tal empresa, pero te quiero contratar a ti en paralelo, solo para el plan de amortización, para ver que coincida con el que he contratado en la otra empresa. Que esto también es algo pues, bastante común. Bueno, pues esos serían ejemplos de informes técnicos. Bien, y vamos ahora con las certificaciones energéticas. La certificación energética es un documento, bueno, sí, un documento técnico, es decir, un informe técnico, al final es un tipo también de informes técnicos, en el que se expresan dos datos del inmueble. Uno es la emisión de CO2 y otro es el consumo medio de energía primaria no renovable. Entonces, como comentaba anteriormente, en el marco legislativo actual en España, de 2013, tanto para venta como para alquiler de cualquier tipo de inmueble. Ojo, no solo muchas veces certificado energético pensamos automáticamente en una vivienda, no solo en el entorno residencial, locales comerciales, edificios terciarios, edificios completos, todo tipo de inmueble está obligado a poseer un certificado energético en vigor para su venta y para su alquiler. Los certificados energéticos se pueden expedir con una vigencia mínima de 6 meses hasta una vigencia máxima legal de 10 años de duración. Esto lo determina pues, la empresa o la persona, el técnico competente que lo realice. Bien es cierto que hay exención de certificado energético para algunos tipos de inmuebles, pues por ejemplo, si el inmueble va a estar destinado a una demolición o a una reforma integral, está exento, aunque hay que probarlo y justificarlo. Y si el inmueble tiene menos de 25 metros cuadrados, también está exento. Y luego plazas de aparcamiento, trasteros, todo esto se considera espacio no habitable, por lo cual también está exento de la certificación energética. Bueno, deciros que la certificación energética, a ver, voy para atrás, al igual que los proyectos de fotovoltaica y la auditoría energética, claramente son salidas laborales directas de lo que estamos, ¿no? de reducir el consumo energético y del concepto de eficiencia energética. Son claramente salidas laborales directas. Hay una relación bastante directa que llevará, bueno, estamos en 2025, llevará 3 años, 2-3 años, entre los certificados energéticos y los proyectos de fotovoltaica. Y es que esta relación directa se debe también a medidas del gobierno, en este caso a nivel nacional, ya que han promovido pues, muchos tipos de subvenciones, de prestaciones económicas. Entonces, eso por un lado facilita al usuario final que pueda permitirse instalar proyectos de fotovoltaica gracias pues, a esta ayuda económica. Y por otro lado, genera también más trabajo, ya que genera más volumen de certificaciones energéticas. Porque para poder solicitar estas prestaciones económicas, pues la convocatoria especifica que se debe poseer un certificado energético previo a la instalación de fotovoltaica.
luego que se instale fotovoltaica en ese inmueble y después un certificado energético posterior ya incluyendo dicha instalación de fotovoltaica para poder comparar el salto energético, la mejora energética. Por lo tanto, como digo, al final, gracias también al marco normativo, legislativo que hay en la actualidad en España, desemboca también en más volumen de certificación energética y de proyectos fotovoltaicos, lo que también se traduce directamente pues, en salidas laborales directas, ¿vale? Bien, pues decíamos también anteriormente que gracias a la tecnología, en este caso a la domótica, a los sistemas de automatización, de control, no solo en entorno residencial, sino en todo tipo de inmuebles, edificios terciarios de gestión, oficinas, pues se puede traducir en un ahorro de consumo eléctrico y también en una reducción de las emisiones de CO2. Bueno, pues casos como los que decíamos anteriormente. El caso de la domótica, las escenas de llegado, las escenas de me voy, no nos dejamos nada en stand-by, nada encendido consumiendo que no necesitemos. Y luego también esto obviamente se aplica al entorno industrial, el cual es mucho más complejo que el entorno residencial y siempre tener al porcentaje óptimo una maquinaria, no siempre al 100%, o apagarla, temporizarla durante determinados tiempos, eso al final se traduce anualmente en un ahorro significativo. Bueno, y si os parece, vamos a finalizar con el concepto de etiqueta energética. Bueno, la etiqueta energética, como estáis leyendo, es una representación que permite conocer de manera rápida y fácil el consumo energético y las emisiones de CO2 de electrodomésticos, de dispositivos, de inmuebles. El origen de la etiqueta energética, pues lo estáis leyendo aquí, fue una directiva europea, ¿vale? Del 92. Estableció un etiquetado informativo sobre el consumo energético. Dicha directiva se fue implementando de manera progresiva en otras directivas a lo largo de los años y a su vez convirtiéndose en leyes de obligado cumplimiento en los países de la Unión Europea. Aquí tenéis un ejemplo de representaciones de la etiqueta energética para poder interpretarla correctamente. La etiqueta energética genera una escala de la A a la G actualmente, siendo la A lo más eficiente y la G lo menos eficiente. Mirad, os adelanto que actualmente ya no existe, como estáis viendo aquí, el A++ y no diferencian ya tampoco entre gran y pequeño electrodoméstico, pero os lo quería mostrar para que también veamos una evolución de las distintas etiquetas energéticas. Es decir, en origen, cuando surgió el concepto de etiqueta energética, eran así, es decir, se diferenciaba entre pequeños electrodomésticos, lo cual iba de la A con 3 más a la D, lo menos eficiente, y de gran electrodoméstico también de la A con 3 más a la G menos eficiente. Conforme esto se implementó y iban pasando los años y se iban, bueno, pues familiarizándonos, ¿no? Los usuarios con la etiqueta energética, se vio la necesidad de simplificar y decir, oye, no vamos a diferenciar entre pequeño y gran electrodoméstico, vamos a poner el mismo rango, la misma escala en los dos. Y esto de A, A+, A++, bueno, al final se simplificó y actualmente para los electrodomésticos va la A en lo máximo, sin más, sin plus, y la G en lo menos eficiente, ¿vale? Para cualquier tipo de electrodoméstico. Exige un modelo normativo, es decir, en la parte superior, como estáis viendo, pues se especifica el fabricante y el modelo. Luego, la letra es la calificación energética.
y dependiendo del tipo de electrodoméstico, en la parte inferior, como veis, pues se detallan una serie de características. Me parece también muy interesante que la etiqueta energética en los electrodomésticos se especifique también siempre el ruido en decibelios, porque me parece un dato significativo a considerar. Y luego, este es el ejemplo, este es el modelo normativo de etiqueta energética en un inmueble. Como veis, el modelo es distinto, es obvio que tiene que ser distinto ya que aporta diferente información, si es un electrodoméstico o se trata de un inmueble, pero la escala energética, como digo, la calificación energética se mantiene con el afán de simplificar. En los inmuebles también el A es el más eficiente y el G el menos eficiente. En la parte superior, como veis, se especifica la normativa aplicada. Esta normativa es la que hemos visto anteriormente, pues si el Código Técnico de Edificación es del 79 o el de 2006 o el de 2013, dependiendo del año de construcción del inmueble. Y aquí se especifica pues, los datos de la vivienda, es decir, la dirección y la referencia catastral, lo cual es muy importante en un inmueble, ya que la referencia catastral es el identificativo, de manera única, es decir, es como el DNI de la vivienda. Luego, la calificación energética se expresa de la A a la G, como decía, y hay dos calificaciones energéticas en el inmueble, ¿vale? Igual que, o sea, en contraposición, que en electrodomésticos solo hay una calificación energética que hace referencia al consumo medio de energía, pues en el inmueble, fijaos que la de la izquierda hace referencia al consumo medio de energía, pero hay otra que hace referencia a las emisiones de CO2, es decir, lo respetuoso que es con el medio ambiente. Un inmueble puede obtener la misma calificación energética en el consumo de energía y en las emisiones de CO2 o pueden obtener distinta calificación energética, ¿vale? Tanto en emisiones como en consumo. Esto es algo que a priori no está muy extendido a nosotros, los usuarios, porque alguien te dice, oye, ¿qué calificación energética ha sacado tu casa? ¿La D, la E? No, realmente siempre hay que especificar las dos, ¿no? Es decir, qué ha sacado de energía y qué ha sacado de emisiones. Aunque coloquialmente, cuando se dice la calificación energética de una vivienda y se dice solo una, se suele decir por defecto la del consumo de energía, que siempre es la más restrictiva o suele ser la más restrictiva. Bien, y luego en la parte inferior, pues nada, aparece un código de registro cuando se registra la administración pública competente y la fecha de vigencia máxima legal, que como adelantaba anteriormente, se puede expedir con un mínimo de 6 meses hasta un máximo de 10 años. Bueno, esto sería un ejemplo de un inmueble real, ¿no? Con los datos. El tipo de inmueble, si es unifamiliar, si hay vivienda en bloque, que sería piso, la dirección, referencia catastral y el código de registro, como decía, que genera la administración pública y la calificación energética. El software con el que se expide el certificado energético, introducimos los datos, los parametriza y el software lo que hace realmente es una ponderación numérica y te genera una puntuación numérica, como estáis viendo aquí, para las emisiones de CO2 y otra para el consumo de energía. Y luego, en función del rango que tenga esa puntuación numérica, pues lo pone en la escala de A a la G. Bien, pues hasta aquí. Esto es todo lo que tenía previsto que comentáramos. Os agradezco la asistencia, espero que haya sido de interés y aunque, oye, no deja de ser casi una hora, espero que no haya resultado pesado. Si queréis lanzar alguna pregunta o consulta, ya sabéis, por el chat ahora que tenéis habilitado, pues estoy a vuestra disposición.
Bueno, veo que no tenéis, me estáis escribiendo por aquí Andrés, gracias Manuel, muy interesante, Ignacio, muy interesante. Bueno, pues gracias a vosotros por la asistencia, tenéis aquí mi correo, mi contacto y seguimos. Un saludo.